Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sed humildes ante Dios, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, purificad el corazón, los inconstantes, lamentad vuestra miseria, haced duelo y llorad, que vuestra risa se convierta en duelo y vuestra alegría en aflicción. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Palabra de Dios. Encomienda a Dios tus afanes y Él te sustentará. Todos. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Esperaría en el que puede salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Aleluya. 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 Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre,
¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Menudo contraste de escena. Este pasaje que acabamos de escuchar nos muestra a Jesús y a los discípulos bajando del monte después de la transfiguración. Allí, qué bien estamos, Señor, hagamos 3 tiendas, se transfiguró delante de ellos, todo refulgía, todo era estupendo, maravilloso, apacible. Bajan de la montaña y se encuentran ya a la gente discutiendo, y se encuentran los problemas, se encuentran los enfermos, los endemoniados, un poco un choque y un contraste fuerte, ¿no?, de esos dos momentos, el que leíamos el sábado de la transfiguración y esta continuación de la lectura de este pasaje hoy lunes. ¿Qué nos puede hoy enseñar este texto del Evangelio? Bueno, esta curación de este endemoniado y mudo, ¿verdad?, este niño que está en esta situación tan fuerte, para el evangelista significa 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, es una manifestación pública del poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre los poderes del mal. De esta manera el reino se hace significativo, se manifiesta el reino tomando Jesús el poder, tomando Jesús la autoridad, tanto sobre la enfermedad como sobre ese maligno que tenía poseído al niño. En segundo lugar, es una invitación, como luego veremos, a la fe y a la oración. A la fe por parte del Padre, ¿verdad?, y la oración a la que luego invita a los discípulos, porque no pudieron sacar a este demonio de este niño, porque esta especie solo salía con oración. Y en tercer lugar, de una manera muy sutil, el evangelista nos pone de manifiesto que esto también es una especie de anticipo de la misma resurrección del Señor. Porque si os fijáis, en el segundo momento el niño, decían la gente, no se movía, parecía un cadáver. Y Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y se puso en pie. Ese levantar y ese ponerse en pie, debajo de esos verbos están los mismos que el evangelista y los evangelios utilizan para significar la resurrección de Jesús. Por lo tanto, en el fondo, hay ahí un anticipo de este misterio del Señor, de esa resurrección y de esa vida que luego quiere transmitir. Esta es la clave o el sentido que nos puede ayudar hoy a vivir este evangelio. Y
Lo más importante, me parece a mí, es justamente la frase del Padre, cuando le dice: ten compasión de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús le dice: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Es una invitación clarísima a nuestra vida, a cada uno de nosotros, a mirar a Jesús y a decir: Señor, haz lo que puedas, ten compasión de mí. Y quizá escuchemos del mismo Señor para cada uno de nosotros: todo es posible al que tiene fe. Claro, la respuesta del Padre es la que hubiéramos dado cada uno de nosotros. Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Nos confesamos también débiles, necesitados de reforzar la fe. ¿Y cómo podemos reforzar la fe? Bueno, pues precisamente con la segunda clave de este Evangelio, ¿no? Con la oración. Con esa oración, esa invitación a la oración que Jesús hace a sus discípulos, con esa invitación a la oración para reforzar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la fe y la oración van de la mano. Porque si tuviéramos una fe sin oración, esta fe solo sería unos enunciados teológicos abstractos que no afectarían a nuestro propio corazón. Pero si tuviéramos una oración sin fe, ¿verdad?, entonces esa oración no sería más que un monólogo que hablaríamos con nosotros mismos si no tuviéramos esa fe. Y justamente la oración es todo lo contrario, es un diálogo con Dios, es ponernos en actitud de escucha con Dios, es ponernos en esa relación de cercanía, de intimidad con Dios. Cuidado, porque también a veces nos deslizamos. La oración no es una especie de búsqueda egoísta de favores para que Dios nos los haga, y mucho menos una relación mercantilista de obtención de esos favores a cambio de algunas prácticas o algunas obras. No, nos lo ha dicho Santa Teresa muchas veces. La oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Esa es la verdadera oración. Y esa es la oración que alimenta la fe. Oración y fe es justamente la síntesis de vida que hizo Pedro Damián, un monje del siglo XI, nada menos, ya han pasado 10 siglos. Un monje del siglo XI que supo bien entender esa sabiduría que viene de arriba, es doctor de la Iglesia por sus escritos, pero entendió perfectamente que la sabiduría que viene de arriba es la que luego se manifiesta ante la cruz de Cristo. Tiene una frase muy significativa que a veces yo creo que nos puede hacer pensar bien, ¿no? No ama a Jesucristo quien no ama la cruz de Cristo. Esta es una clave fundamental que marcó también toda su vida espiritual. Además de que luego nos dejó algunas claves, digamos así, teológicas en sus escritos, y ayudó mucho a la reforma de la Iglesia en ese momento, necesitada de una cierta independencia del poder político en aquellos momentos que, bueno, también convulsos en aquella Edad Media europea. Por lo tanto, de ese Pedro Damián podemos aprender que a Cristo, decía él, se le debe oír en nuestra lengua, se le debe ver en nuestra vida y se le debe percibir en nuestro corazón. Esa es un poco la relación de oración que él supo establecer. Él supo entender que los sabios como él, la verdadera sabiduría es la que viene de arriba, que es un don de Dios, que quiere que pongamos al servicio del bien común y de los hermanos. Y esa sabiduría que viene de arriba es la que posibilita, como anuncia la carta de Santiago, la que nos posibilita ser constructores de la paz. Constructores de la paz que el Papa Francisco nos ha recordado que habría que dinamizar esta construcción de la paz bajo 3 supuestos fundamentales. El primero, ser muy conscientes
de que la paz no solo hay que decirla, sino hay que hacerla. No solo hay que hacer declaraciones verbales de paz, sino que tiene que haber un compromiso verdadero con la paz. Estamos en unos tiempos precisamente de alta tensión, con esta amenaza permanente de la invasión de Ucrania, con esa guerra aquí en Europa, pero que sigue habiendo muchas guerras todavía en nuestro mundo que no salen en el telediario todos los días y sin embargo sigue habiendo esos conflictos, esas luchas, esas muertes, esas matanzas. Por lo tanto, dice el Papa, no solo decir o hablar o hacer declaración de palabra, sino de hacer, construir, dar gestos, hacer verdaderos hechos que corroboren nuestra intención. Y en segundo lugar recuerda algo muy significativo, que la paz no es un producto industrial manufacturado, sino que la paz es un objeto absoluto de artesanía. Debemos ser artesanos de la paz. El artesano es el que en el silencio, en el anonimato va construyendo, va modelando con sus manos ese objeto de artesanía, esa vasija de barro, ese cesto, cualquier objeto, ¿verdad? Poco a poco, con detalle, con minuciosidad, con humildad, con sencillez, con silencio. Así nos hacemos también constructores de la paz, sabiendo que el mundo no se divide entre yo y los otros, sino que todos somos un nosotros al que Dios nos llama. Intensifiquemos hoy nuestra vida de fe precisamente a través de la oración. Unamos estas dos dimensiones, fe y oración, que San Pedro Damián entendió bien en su vida, y recordemos esas palabras. Decía él también que mirar la cruz significaba para él, para Pedro Damián, convertirse en el servidor de los servidores de la cruz de Cristo. Ojalá que nosotros también nos podamos convertir en esos servidores de la cruz de Cristo en medio de nuestro mundo, construyendo y siendo colaboradores de la paz. Que así sea.